El Olympic fue el líder de la clase Olympic y de sus dos gemelos el Titanic y el Britannic, pero la vida del Olympic fue longeva: 24 años de servicio de 1911 a 1935. Esos años de vida el Olympic tuvo una vida algo loca, si se puede decir, pues de su vida operativa tuvo un total de 3 choques, así y como uno de ellos tuvo un potencial que nunca fue incluido en su diseño y del cual jamás volvió a usar. Así que vamos a ver cómo este barco, a pesar de varias dificultades, una guerra y los últimos años de su compañía, duró bastante. Así que vamos con la intro chida. Bien, el RMS Olympic fue el primero en completarse y en 1911 entró en servicio, siendo su viaje un éxito con buenas reseñas a su diseño y servicio, pero durante la última etapa del Titanic tuvo su primer accidente 3 meses después de su viaje inaugural. El día 20 de septiembre de 1911 el Olympic, en uno de sus viajes, un barco de batalla, el HMS Hawke, se acercó al Olympic, pero el barco, al tener un diseño más grande a su rival el Lusitania, el barco, al ir a su velocidad normal, las hélices crearon succión al barco pequeño, lo cual la succión lo atrajo y chocó de proa a la popa del Olympic. Y lo más loco fue que a pesar de este choque el barco sobrevivió. El accidente fue a la hora de la comida, nadie falleció, el Olympic pudo regresar para su reparación. Sus daños fueron una vía de agua y daños al eje de su hélice de estribor, aunque la culpa fue del barco de guerra, siendo realistas, quien en su sano juicio navegaría cerca de un transatlántico siendo más grande. Este accidente el barco se ganó la reputación de ser muy resistente, pero este accidente retrasó al Titanic, pues el Olympic usó piezas de su gemelo para estar en servicio nuevamente. Acá añadiré un incidente alejado de sus 3 choques. Este fue de uno que no se sabe qué lo causó. Luego de su primer accidente el día 24 de febrero de 1902 en un viaje en el este de Nueva York, el Olympic pierde una pala de la hélice, se desprendió al tocar algo sumergido, lo cual algunos creen que sea algún naufragio no identificado o abandonado en el Atlántico. Una de las consecuencias inmediatas fue que al perder una pala la hélice, el barco tuvo vibraciones y daños. Para evitarse sobrecargar el motor o exigir presión de más a las calderas, se redujo la velocidad. Este daño hizo que el Olympic llegara a Southampton con un día de retraso. El barco fue llevado a los astilleros Harland y Wolff en Belfast, donde su gemelo el Titanic estaba en su última etapa, y para evitar que la White Star perdiera ganancias en su nueva nave y mala reputación, decidieron que la mejor opción era tomaron las palas del Titanic para su reparación. Este chistecito retrasó al Titanic 3 semanas de retraso de su viaje inaugural, que era 20 de marzo de 1912. Al 10 de abril de 1912, lo cual costaría caro la vida de su gemelo el Titanic. Retomando el tema principal, su segundo choque fue en la Primera Guerra Mundial. El Olympic fue asignado como transporte de tropas, se le añadió camuflaje Dashley y teniendo las nuevas normas de seguridad tras el hundimiento del Titanic, que años más tarde jugarían en su favor. Una de ellas fue el uso del doble casco, lo cual podía resistir impactos de icebergs. El día 12 de mayo de 1918, en una misión, el submarino alemán U-103 estaba en el Canal de Mancha cuando vio al Olympic en el mismo sitio. La tripulación del submarino decidió intentar atacarlo con un torpedo que falló. El capitán del Olympic, llamado Bertram Fox Hayes, que tenía la reputación de actuar rápido, el capitán ordenó a ir a máxima velocidad. Al enterarse de ese ataque del submarino, el barco jamás fue diseñado para embestidas o ir a una velocidad de más. El Olympic ese día era una máquina de guerra con demasiada potencia, y el barco maniobró rápido. Al ver esto, la tripulación del submarino U-103 hizo una inmersión de emergencia para huir, pero ya era tarde. El capitán del Olympic ordenó a Full, que al español sería rápido, su velocidad de guerra era de 21 a 22 nudos, pero podía ir hasta 24 nudos de velocidad, sería el equivalente, 44,8 kilómetros por hora, posiblemente iba a esa velocidad pues su capitán ordenó ir a la máxima velocidad. Además, ir a velocidad máxima era para evitar ataques. A pesar de que el U-103 intentó huir, el Olympic lo impactó de proa y las hélices lo dañaron más. Este duelo de transatlántico y submarino fue único en la Primera Guerra Mundial. Luego del choque, el Olympic siguió navegando, dejando la tripulación del U-103 a su suerte, y unos destructores estadounidenses rescataron la tripulación. Y al finalizar la Primera
Primera Guerra Mundial el Olympic dejó sus colores de barco de transporte a sus colores originales, regresando al servicio de pasajeros. Los siguientes años eran paz y buenos viajes, hasta la Gran Depresión. Ahora el último choque fue uno de los más tristes y el final de un gran veterano. En la década de 1930 la Cunard White Star estaban con nuevos barcos en construcción y post-Gran Depresión, el Olympic ya en sus últimos días el barco era tecnológicamente obsoleto, lo cual reemplazar su tecnología y motores sería demasiado caro, más de los que generaban sus ganancias. El operar el barco era caro, mantenimiento, pintura, y consumo de carbón era alto, pero estas cosas no lo dieron de baja. Su verdadero fin del servicio fue el accidente del impacto contra el buque faro Nantucket en 1934. Este barco era un faro que tenía que guiar los barcos en la niebla y evitar bancos de arena si los barcos tenían que reducir la velocidad y posible sonar su silbato. Bien mucho antes del accidente el barco faro el LB 117 tuvo pequeños incidentes y esto generó preocupaciones. En abril de 1934, el operador de radio John Parry dijo a sus amigos: "Algún día lo vamos a hacer de frente, y ese será el final. Uno de esos grandes transatlánticos simplemente pasará a través de nosotros". Aunque este detalle estaba relacionado a sus incidentes, esto tuvo una coincidencia. La noche del 14 de mayo de 1934 ya un veterano y viejo Olympic navegaba para intentar localizar al barco faro de radiobaliza. Mientras navegaba a 20 nudos unos 37 km por hora el barco estaba en el centro del extremo occidental del transatlántico rutas marítimas. Bien al día siguiente el 15 de mayo de 1934 a las 5 de la mañana la niebla era muy espesa, dificultando la visibilidad. El Olympic redujo su velocidad a 16 nudos unos 22 km por hora y finalmente a 14 nudos. Mientras tanto a las 10:50 se enviaron aviso al Olympic. Por último, se redujo la velocidad a 10 nudos, pero la niebla dificultó el comunicarse con el barco faro, lo cual esto causó retrasos de información valiosa. El vigía del Olympic a los 10 minutos vio al barco faro. El capitán del Olympic ordenó mover el timón todo a babor, la marcha diera hacia atrás y se cerraran las compuertas herméticas. El Olympic llegó a la velocidad de 3 nudos, que son unos 5,6 km por hora, pero a pesar de reducir la velocidad, fue muy tarde. El Olympic chocó con el barco faro, partiéndolo en dos a las 11:06. Aunque el Olympic redujo la velocidad, la energía cinética destrozó el barco faro. Aunque el Olympic rescató a los sobrevivientes del barco faro, este accidente fue el final de su carrera. El Olympic en ese accidente solo tuvo abolladuras, nada grave, pero este accidente fue su final. En 1935, zarparía para ser desmantelado, dando fin a la clase Olympic, que quedó extinta en 1935. En sus 24 años de vida operativa, se ganó apodos que lo volverían famoso y amado. Su famoso apodo al español es Vieja Confiable por su reputación de ser resistente y durar más tiempo que sus gemelos.